Programa número 97 de Roma Eterna. Espero que hayas tenido un verano fantástico, espero que hayas escuchado los programas de Dioses y la nueva temporada viene potente. Si te acuerdas del programa de Hostia con Néstor Marqués, se quedó en el tintero hablar del tema de la virtualización de patrimonio. Así que hoy, sin más introducción, sin más dilación, lo tengo aquí. Néstor Marqués, ¿cómo estás? Bueno, salve Iván, salvete omnes, y yo encantado de venir a hablar de cosas romanas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Claro, porque en el programa anterior contigo hablamos de cosas romanas, divulgación, estuvimos hablando de bulos, fue un programa muy chulo, ahí desde Hostia, muy también sentimental. Sí, muy bonito. Y hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca, porque tú me contaste que te dedicabas al tema de virtualización de patrimonio. Eso es. ¿Y eso qué es? ¿En qué consiste ese mundo? Porque es como Indiana Jones, pero con un PC. Sí, la verdad es que a mí cuando me pregunta alguien que no me conoce, ¿y tú a qué te dedicas? Soy arqueólogo. Y te imaginan ya, ¿no? Con el látigo prácticamente. La fedora. Sí. Y si no, pues con el pico y el cepillo. Pero cuando le añado, no, es que soy arqueólogo virtual, la gente se descoloca bastante. Claro, dicen, no, en tu casa. Claro. Es virtual, pero... Desde mi casa solo, ¿no? Teletrabajo. Y es efectivamente un poco así, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo que quizá se puede ver menos cuando hablo de divulgación, ¿no? Y cuando hablo en Antigua Roma al día y cuando estoy trabajando desde esta óptica divulgativa, pero que tiene todo que ver con ella, ¿no? Porque al final estamos entrando en el mundo del patrimonio y la tecnología, que es el campo que a mí realmente me apasiona, ¿no? El unir estos dos elementos. La virtualización del patrimonio consiste en generar modelos 3D, modelos virtuales de cualquier tipo de objeto, estructura, superficie susceptible de ser virtualizada por ser un bien patrimonial. Al final, lo que buscamos es documentar de cara al futuro cualquier objeto, cualquier estructura, por muchos motivos, porque podemos virtualizar para que las colecciones de los museos estén catalogadas de una forma más precisa. Podemos virtualizar para que si en algún momento los dioses no lo quieran, esa pieza o esa estructura se destruye, se daña, le pasa cualquier cosa, al menos tendremos ese modelo 3D, ¿no? Tendremos ese modelo que es preciso hasta el más mínimo detalle en cuanto a su forma, su geometría y también su textura, su color, ¿no? Entonces, esto es la base de ese elemento de la virtualización, pero también hay muchos más, porque realmente más allá de ser un elemento de documentación, que es esta primera pata un poco, podemos hablar también del estudio, porque las piezas virtuales nos permiten hacerles lo que queramos, en el sentido de elementos que no podemos hacer con una pieza real, ¿no? De un museo, por ejemplo, pues podemos averiguar rápidamente su volumen, sus medidas, podemos cortarlos, podemos hacer lo que queramos con ellos, podemos incluso, y esto es muy interesante, en caso de, por ejemplo, imagínate que tenemos, y esto es un caso real, tenemos inscripciones romanas que están fragmentadas y que algunos de esos fragmentos están en un museo, otros de esos fragmentos están en otro museo al otro lado del océano y otros cuantos fragmentos más están en alguna colección privada en la otra punta del mundo. Entonces, gracias a la virtualización 3D, nosotros podemos unir virtualmente estos objetos, virtualmente esta inscripción. Esto es algo, ya te digo, que ha pasado varias veces y que es maravilloso, porque a lo mejor no podrías unirlas nunca físicamente, pero sí puedes tenerlas virtualmente, y esto para el estudio de una pieza es impresionante. Es que es alucinante esto que me cuentas, porque es pasar de tener el CIL, que muchas veces tú lo consultas y te sale un dibujo. Pasas de tener un dibujo a tener la pieza de verdad. Claro. Efectivamente, esto en epigrafía, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Yo he hecho algunos proyectos en temas de epigrafía 3D y es genial, porque ya no solo tienes la inscripción como tal, sino que tienes el soporte completo, tienes la piedra completa virtualizada, la puedes mirar desde cualquier ángulo, la puedes estudiar, y esto es muy interesante porque se hace, ¿no? en el mundo real, estudiar con luz rasante una inscripción para ver mejor los relieves, si está muy desgastada. Y ahora lo puedes hacer con luz virtual. Lo puedes hacer con esa luz virtual que tú le añades y tú simplemente lo puedes ver mejor, ¿no? Las diferentes... Eso es, la geometría que tiene. Y esto, de hecho, lo hemos conseguido en casos reales, inscripciones que no se podían leer porque estaban muy dañadas y que al virtualizarlas
y poniéndole una serie de filtros hemos conseguido leer las letras que no se podía a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma, yo creo, muy interesante también de poder estudiar, de poder analizar cualquier tipo de objeto, y no solo eso, sino que le abrimos la posibilidad a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a poder estudiar esa pieza, ¿no? O una estructura completa, para que sea más manejable. Te hablo de un investigador que puede estar en Sudamérica, por ejemplo, y que quiera investigar una pieza que está en los museos capitolinos en Roma, pero que a lo mejor no se puede permitir venir hasta Italia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y imagínate que queremos estudiar una pieza precolombina que está en México y pues mira, la podemos estudiar virtualmente. Es verdad que hay momentos en los que el objeto real es fundamental, ¿no? Yo creo que el objeto real de cara incluso al público general es insustituible, ¿no? Los museos tienen que estar ahí. Eso es, la experiencia que puedes tener con una pieza real no te la va a quitar nadie. Pero hombre, hay muchas cosas que podemos hacer con un objeto virtual. Y esta es la forma en la que la investigación puede aprovecharse de estos elementos 3D, pero es que el público general también puede, ¿no? Claro, puedes tener la pieza, por ejemplo, me imagino como visitante de un museo, tienes la pieza al lado y al otro lado tienes una pantalla y tú puedes ver, manipular, girar, hacer zoom. Eso es. Y preservar la pieza, que no tenga desgaste. Sí. Claro, esto también es muy interesante. No tienes que mover la pieza para nada, ¿no? Muy pocos estudios ya necesitarán que se mueva la pieza de la vitrina, por ejemplo, con lo que eso mejora las posibilidades de su conservación y de cara a eso, de cara al público, a la difusión de ese contenido, ya no solo es que efectivamente tú puedes tener en un museo la pieza y una pantalla, ahora te cuento un ejemplo de esto, ¿vale? que es un caso real, sino que también puedes hacer que una persona tenga una experiencia virtual con esa pieza o con esa estructura antes de verla en persona. Y esto lo que nos genera en la cabeza es una relación muy directa, muy íntima con ese objeto, y es que ya lo conozcamos. Que al menos nos suene. No quiero decir que ya sepamos perfectamente cuál es la pieza, no, pero que nos suene. Esto nos pasa siempre, ¿no? Yo estoy seguro de que nos ha pasado a todos que cuando vamos a un museo, bueno, está bien esta pieza, la otra, pero cuando vemos una que ya conocemos, cuando vemos una pieza que hemos visto en una foto, que la hemos estudiado, lo que sea, esa nos da un subidón, porque tenemos ese fetiche, ¿no? De, ostras, esta pieza yo la conozco, no la había visto nunca, y aquí la tengo, ahora está delante de mí, o este monumento que yo no lo había visto nunca, pero ahora lo tengo delante de mí. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es mágico. Claro, totalmente. A mí me pasó con la exposición de Alicante de Gladiadores, que vi los cascos de Pompeya. Estos míticos cascos y están ahí. La mejor colección de Increíble. Objetos de gladiatura del mundo, ¿no? Sí. Eso es, y los has visto 1000 veces y de repente los tienes delante. Existen, están ahí. Esto es impresionante, ¿no? A mí me ha pasado en algunos momentos, ¿no? Cuando de repente es una pieza que la has visto 1000 veces en foto. Me pasó, por ejemplo, en el Museo de Nápoles, este mismo año en el que estamos ahora, porque es una pieza que yo no había visto jamás. Y es una pieza que es que la acaban de poner en exposición desde hace décadas. Es increíble. Y quien quiera conocerla tiene que ir a verla al Museo de Nápoles porque es maravillosa. Y es una lucerna de oro de casi 1 kilo de peso que apareció junto al santuario de Venus en Pompeya, que es impresionante. Y no solo eso, sino que hay bastantes posibilidades, por no decir casi seguro, que esa lucerna la donara en persona el emperador Nerón y su mujer Popea al santuario de Venus en Pompeya después del terremoto del año 62. Porque en las fuentes se nos dice que donó un tesoro de oro a la diosa. Entonces, fíjate, imagínate la emoción que sentí yo este año, ya digo, me parece que fue pues en abril, en mayo, la primera vez que la tenían expuesta y que la tienen ahora expuesta en la nueva exposición, que es maravillosa además, que por fin el Museo de Nápoles es un museo moderno en algunos aspectos. Y eso, la sensación de ver esa pieza, y a mí se me saltaron las lágrimas, lógicamente. Lógico, porque es que es una emoción. La conoces de tantas veces, ¿no? Y sabes que está en la caja fuerte del museo, no la has visto nunca, pero es que es todavía más interesante porque yo he trabajado algunas veces con el Museo de Nápoles y precisamente haciendo virtualización 3D, y me contaba una vez el fotógrafo del museo el momento en el que él le hizo esas fotos oficiales a la lucerna, que claro, encima él la tuvo sin vitrina ni nada.
Y él me decía que lloraba de emoción, ¿no? Es maravilloso. Y a mí esa sensación, ya te digo, creo que es fundamental cuando disfrutamos del patrimonio. Pues el modelo 3D nos permite precisamente tener esa sensación previa de cercanía para que luego, cuando lleguemos a ver la pieza real, pues alucinemos en colores, ¿no? Yo creo que... Es que el 3D cambia el concepto de museo, prácticamente, de exposiciones. Sí. Añade un montón de nuevas facetas y de aplicaciones que podemos utilizar. Porque al final, tú piensas que todo esto que estamos generando, y no lo dejemos solo en las piezas, vámonos también a las estructuras, pero es que nos genera la posibilidad de disfrutarlas de unas maneras totalmente nuevas y diferentes. Y especialmente, ya te digo, para esas personas que a lo mejor no las van a poder ver físicamente nunca tampoco, ¿no? Claro. Porque una vez que tenemos ese modelo 3D, lo vamos a poder utilizar en multitud de aplicaciones. Vamos a ver, desde el primer momento en el que nosotros, por ejemplo, podemos tocarla en una pantalla, ya sea de un teléfono móvil, de una tablet, en donde queramos, ¿no? Podemos tocarla, pero al final es una pantalla y ya está, la experiencia está bien, pero podremos ir más allá. Tenemos la posibilidad de ver esa pieza en realidad aumentada. Ahora mismo el mundo de la realidad aumentada está explotando totalmente, ¿no? Que es como estar ahí un poco, ¿no? Es introducir en el mundo real los objetos virtuales. Como cuando compras, que te dice, mira este armario en tu casa. Exacto, justo así, ¿no? Ya las aplicaciones ya lo tienen, ¿no? Pues que a lo mejor puedas coger y puedas ponerte el Augusto de Prima Porta en el salón de tu casa, que es algo que seguro que todos queremos. Yo lo haría. Yo también. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer con esa realidad aumentada. Es verdad que hoy en día la realidad aumentada se queda un poco todavía en verlo a través de la pantalla del móvil, ¿no? A través de la cámara ves como si estuviera ahí. La verdad es que la situación es muy realista, pero al final es una pantalla. Pero lo que viene es que nosotros, a través de unas gafas de realidad aumentada, estemos viendo el mundo real y por encima añadamos esos objetos de realidad aumentada que no están ahí, pero que a tu vista están. Es decir, a través de las gafas, de estos cascos de realidad aumentada, podemos ampliar ese campo de visión a montar exposiciones, por ejemplo, que tengan algunas piezas físicas y otras virtuales. No quiero decir que todas las piezas sean en realidad aumentada, porque entonces lo ves desde tu casa y ya está. Claro, no te mueves. Pero sí que es cierto que muchas veces, al final, esto es una cosa que no se suele saber mucho, pero en las exposiciones temporales suele ocurrir que tú tienes una lista de los Reyes Magos, vamos a decirlo claro. Lo que quiero. Esto es lo que yo quiero. Lo que pides por el Tráeme, lo que te llega, ¿no? Sí. Tráeme esto y esto. Y luego te dicen, hombre, no, esto no. Que esto no llega. Esto es demasiado costoso, esto no te lo podemos prestar, esto está en una exposición temporal ya en estas fechas, lo que sea, ¿no? Porque hay piezas que entiendo que serán muy difíciles de prestar. Bueno, muy cotizadas, ¿no? Al final, esto en el Museo de Nápoles, por ejemplo, lo saben muy bien, ¿no? Todas las piezas pompeyanas las tienen girando alrededor del mundo todo el año. Sí. Entonces, tú a partir de ahí tienes segundas y terceras opciones, por si acaso, y ya está. Pero, ¿qué pasaría si tú pudieras tener algunas de las piezas físicas, pero para completar el discurso de la exposición, las piezas que no puedas traer físicamente, las traes en realidad aumentada? Y esto creo que es una combinación muy interesante, o lo que hablábamos, ¿no? Una pieza que esté la mitad en un sitio, la mitad en otro, y no se puedan traer las dos piezas. Oye, pues una real, la otra virtual, o por qué no, en realidad aumentada, imagínate, pues estar en los museos vaticanos, decíamos, ¿no? El Augusto de Prima Porta, y tener las gafas de realidad aumentada para colocarle su color original. Esto es maravilloso, ¿no? El poder verlo de esa manera. Que esté la pieza ahí. Esté la pieza físicamente ahí, pero tú le sobreimpresionas, digamos, en esas gafas el color. Es que eso daría juego a poder ir por la ciudad. Imagínate en Roma, te pones las gafas en el Coliseo y verlo construido. Claro, es impresionante, ¿no? Las posibilidades que tenemos son verdaderamente increíbles con la realidad aumentada. Pero es que nos podemos ir más allá todavía. Podemos ir directamente al mundo virtual. Podemos introducirnos en realidad virtual, con gafas de realidad virtual, que eso sí es una realidad hoy en día, ¿no? Estamos trabajando ya con realidad virtual a todas horas y hay muchas experiencias de realidad virtual muy interesantes que, bueno, pues adaptamos al mundo romano y ya está, ¿no? Yo otro día estuve en una el otro día, que era de El último gladiador. Lo hicieron en Barcelona, en el Museo Marítimo. Esto no es spam, lo hicieron en Barcelona y consistía piezas, había piezas, un recorrido, vídeo
Y luego el plato fuerte era la experiencia 3D virtual. Te ponían las gafas y tú te convertías en un gladiador. Ibas pasando por Pompeya, te enseñaban diferentes puestos de comida. Había una que había como unos pollos debajo, que era muy gracioso porque te agachabas. Luego pasabas por una especie de mazmorra para hacerte el efecto 3D virtual de abajo. El vértigo, ¿no? De pasar por un sitio que me caigo, pero no te vas a caer. Y después acababas en la arena con el Vesubio explotando. Y eso te deja sobrecogido. Claro, es que te está transportando, ¿no? Sí. Totalmente a ese mundo virtual y en el que obviamente estamos hablando ya de recreación 3D, no tanto de virtualización, porque eso es, pues eso, elementos que no existen ya Claro. y que los recreamos, pero que sí que podemos mezclar con elementos virtualizados, ¿no? Con elementos reales que los llevamos al mundo virtual. Y eso para mí creo que es un aliciente, porque Sí. al final sabes que ese objeto que estás viendo es el original. Es que son eslabones, yo lo veo como eslabones de una cadena, porque virtualizas una cosa, la aplicas luego a otra Eso es. y la aplicas a otra. Eso es. Porque tú cuando te dicen, oye, hay que virtualizar esta cosa, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo vas ahí y con una mochila con tus bártulos, me imagino los cazafantasmas, pero de la historia? ¿Cómo Sí. lo hacéis? Bueno, virtualización se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Podemos hacer virtualización con escáneres, ¿vale? Con escáner láser, con escáner de distintos tipos, dejémoslo ahí, que nos sirven para virtualizar sobre todo grandes estructuras, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, virtualizar un caso de hace un par de años o 3, el acueducto de Segovia entero. Entero. Los 800 metros de estructura aérea que tiene las arcuaciones, ¿no? Los arcos del acueducto de Segovia, esto lo hemos virtualizado. Mi compañero Miguel Fernández y yo mismo, y lo virtualizamos con escáner, es decir, poniendo un escáner que tiene un láser y ese láser va chocando contra todos los puntos de la estructura y te devuelve la luz del láser y así el escáner puede saber a qué distancia está y marcar como puntos. un punto, ¿no? Crea lo que se llama una nube de puntos y entonces te genera la estructura y eso lo sumamos a otra técnica que es la fotogrametría. La fotogrametría hoy en día es la tecnología más importante en virtualización de patrimonio porque es una tecnología que es fácil de aplicar, es barata, es rápida, lo tiene todo. Es el bueno, bonito y barato, maravilloso, porque al final todos podemos hacer fotogrametría porque se hace con una cámara de fotos. Y es que puedes hacerlo con la cámara del móvil si quieres. Yo, de hecho, muchas veces lo que hago cuando me voy de viaje, no me llevo, obviamente yo trabajo con una cámara sin espejo, con unas lentes de calidad, en fin, porque al final me dedico a esto profesionalmente, pero cuando me voy de viaje yo esto no me lo llevo. Yo me voy a lo mejor a una ciudad, a un museo arqueológico y me gusta una pieza y si me permiten en el museo hacer fotografías, yo lo que hago es con el móvil, le hago fotografías alrededor de la pieza desde todos los ángulos posibles, que así es como se hace la fotogrametría, intentar tomar todas las fotografías posibles alrededor y con eso un software en el ordenador es capaz de generar una malla virtual, un objeto 3D, que es lo que llamamos hoy en día un gemelo digital. Es decir, que es literalmente el mismo objeto, pero en el mundo virtual. Entonces, claro, yo así me evito tener que pues comprarme un souvenir a lo mejor en una tienda que cada vez son de peor calidad, todo hay que decirlo, ¿no? Cada vez son peores y se esfuerzan menos y más caros. Y en vez de eso, yo me llevo la pieza de verdad. Me llevo la pieza tal cual, exacta y totalmente precisa. No contaron con mi astucia. A ver, es verdad que con un teléfono móvil pues sale la calidad que sale, o sea, es con justita. Con el Huawei, con el Xiaomi. No está mal, no es profesional, pero es que tampoco necesito que lo sea, ¿no? Porque al final me estoy llevando un souvenir virtual. Y ese souvenir se puede, y es lo que yo hago, y si vierais mi despacho, lo podríamos confirmar porque está lleno de objetos impresos en 3D. Que esa es la clave. De ese gemelo virtual puedes imprimirlo. Eso es. Claro, al final tú tienes una malla, una geometría que puede ser interpretada por una impresora 3D y se crea un objeto, vuelve al mundo real al tamaño exacto o al que tú quieras, que puedes hacerlo más grande, más pequeño, como a ti te apetezca y ya está. Y con eso consigues una réplica de cualquier tipo de objeto, de estructura, ¿no?
Eso es súper interesante. Es maravilloso, porque, fíjate, a ver, yo lo hago porque me encanta y porque soy un friki de la Yo lo cultura haría romana. también, vamos. y por eso lo hago, ¿no? Y por eso tengo... Ahora, luego te contaré si quieres algún proyecto Vale. que tenemos en ese sentido de impresión 3D, son muy interesantes. Pero es que nos abre también la posibilidad de la accesibilidad. ¿Qué quiero decir? Que tú, una persona invidente, puedes hacer que toque un objeto arqueológico, que de otra forma sería muy frágil a lo mejor y no puedes hacer que todo el mundo lo pueda tocar, pero con una réplica de impresión 3D, cualquier persona puede tocar ese objeto y saber y estar completamente seguro de que ese objeto que está tocando es el real, exactamente igual que el original, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es crear una réplica exacta de esa pieza. O imagínate de una estructura, ¿no? Por ejemplo, imagínate imprimir en 3D una réplica del Coliseo y reproducirla a tamaño reducido para que una persona ciega que nunca ha visto el Coliseo pueda tocar la estructura y hacerse una idea de cómo es. Porque al final ellos funcionan con el tacto, ¿no? Mucho más que nosotros. Entonces, esto es increíble, porque estás dándole a cualquier persona nuevas formas de sentir el patrimonio y la historia. Y esto es otro nivel. Democratizar, ¿no? Realmente. Exacto, es democratización. Eso es. A todos, para que nadie se quede atrás. Que es en el fondo lo que es necesario. Yo tengo apuntado aquí hoy no decir la expresión nuevas tecnologías. Bien, haces muy bien. Porque cuando se habla de cosas de virtual, las nuevas tecnologías, bueno, llevamos desde los 90 o más allá con las tecnologías. Entonces, esto sí que nuevas aplicaciones, nuevos softwares con tecnologías ya existentes. Claro, es que, vamos a ver, la fotogrametría se inventó tal y como la conocemos ahora mismo en los años 90. Entonces, hombre, eso es lo que tú dices, ¿no? Eso de hablar de nuevas tecnologías... Nuevas para ti. Pues, nuevas si la oyes por primera vez, claro. Muy bien, pero no. No es tecnología aplicada al patrimonio. Y esto es lo que deberíamos decir siempre. Eso de nuevas tecnologías, por favor, no lo utilicemos. El caso es que al final, tanto la fotogrametría como el escáner nos permiten, pues, crear esos modelos virtuales que están haciendo, pues, documentar esos objetos o esas estructuras de la manera más perfecta posible, permitir que se puedan estudiar por parte de cualquier persona y también que se puedan disfrutar de muchas maneras diferentes, que son las que hemos comentado precisamente. Y evitar también luego cosas como que un conflicto armado pueda destruir, claro, que no tengamos las piezas, que se pierdan. O sea, ¿tú conoces algún caso concreto que digas, mira, gracias a esto hemos evitado no tenerlo? Te voy a dar dos ejemplos. Uno que nos queda un poco lejos y uno que nos queda muy cerquita. El que nos queda un poco lejos, ya por tiempo, por suerte, es de la guerra de Siria. Hubo mucha destrucción de patrimonio, todos lo sabemos, especialmente por parte de los grupos terroristas como el Daesh, y destruyeron bastantes elementos patrimoniales. Algunos ya se habían virtualizado, otros no, por desgracia. Pero fíjate lo interesante que es un proyecto que se llamaba Recreate, que uno de los integrantes era un buen amigo mío, Matthew Vincent, y en el que yo también tuve el placer de poder colaborar, muy poquito. Lo que hicimos fue hacer fotogrametría involuntaria. ¿Esto qué es? Pues que de algunos elementos que ya habían sido destruidos, se pidió que cualquier persona que tuviera fotos de esos objetos, de esas estructuras, las enviara. Y gracias a eso, más o menos, se pudieron reconstruir virtualmente algunas de esas piezas, algunas de esas estructuras que habían sido destruidas, gracias a las miles de fotos de turistas, investigadores que las habían hecho en los últimos años. Fíjate qué interesante, ¿no? Cualquier foto es susceptible, cualquier foto nos sirve para hacer fotogrametría, para reconstruir en 3D el pasado. Y el ejemplo un poquito de más acá, pues fíjate, te lo tengo que decir, es un caso de este mismo año en el que hemos virtualizado una estructura medieval de una iglesia con una bóveda de un castillo y fíjate, lo hicimos con un escaneado láser y con fotogrametría. Y además con vuelo de dron, porque bueno, los drones obviamente también son cámaras que vuelan, ¿no? Es decir, lo importante del dron es la cámara. Simplemente aunque el gobierno de Estados Unidos piense que los drones sirven para otra cosa. No. Aquí nosotros solo los utilizamos para hacer fotografías de fotogrametría, ¿no? Entonces hicimos esta virtualización, de hecho la hizo mi compañero Miguel Fernández, y a los poquitos días, no llegaba ni a una semana, esa bóveda en un temporal se hundió. No. Se hundió, se cayó. Y ya está, y se ha perdido para siempre. ¿Se podría reconstruir? Pues se podría, pero
pero la hemos perdido. Excepto por el hecho de que efectivamente, como tenemos la documentación 3D, como tenemos ese modelo 3D preciso, oye, si en algún momento se quisiera hacer una reconstrucción de eso, se podría hacer de una forma muy, muy precisa. Y si no, aunque no la hagamos, al menos tenemos esa documentación, al menos tenemos conservado ese documento 3D que ya es historia, porque esa bóveda ya no existe. Esto me recuerda al incendio de Notre Dame. Sí, también que pasó. Leí que Ubisoft, gracias al trabajo que había hecho para el Assassin's Creed Unity, usaron su trabajo virtualizando y tal para poder reconstruir. Que no sé si al final lo reconstruyeron siguiéndolos o hicieron otra cosa, porque había diferentes proyectos. Por suerte, hubo varios proyectos, ¿no? Sí, uno de cristal. Sí, bueno, en fin. Hubo muchas locuras también, ¿no? Hubo gente que quería poner una piscina en las bóvedas de Notre Dame, en fin. Pero es verdad que el Assassin's Creed tenía un modelo bastante correcto de lo que era la iglesia, pero lo cierto también es que para las obras de restauración se había hecho una documentación con escáner láser de toda la parte interna de los tejados, de los bajotechos de la iglesia de Notre Dame. Y ya había trabajo ese hecho. Bosque de maderas que ya estaba hecho. Y al menos no hemos perdido lo que es la documentación 3D, aunque lo hayamos perdido físicamente, ¿no? Y Menos mal. Es otro de esos ejemplos increíbles, sí, sí. Qué pasada, porque esto es... Yo me cuentas si es ciencia ficción, porque no me lo creo, porque has hablado de nosotros, has hablado de compañeros que tienes una empresa. Exacto. Esto, cuéntame, ¿a qué se dedica esta empresa? Porque a mí me parece que, por favor, abran solicitud, porque va a ir todo el mundo, porque lo que habláis a mí me flipa, me flipa. Pues mira, es verdad que hace unos años yo empecé solo. Yo empecé como prácticamente un hobby, ¿no? De, vamos a ver qué es esto de la virtualización, vamos a hacer, ¿cómo te metes ahí? Hacer fotogrametría. Pero yo me metí en un momento en el que la fotogrametría era prácticamente un juguete. Los modelos eran muy malos, no salían prácticamente unas geometrías de detalle nunca. ¿Estamos hablando antes de Antigua Roma al día o más o menos? Estamos hablando, pues fíjate, más o menos a la vez. ¿2012? Sí, 2012, 2013, en el momento, 2012 es cuando creé Antigua Roma al día, pues sí, 2012, 2013 es cuando empecé a trastear un poco, conocí por primera vez lo que era la fotogrametría y bendita la hora en la que lo conocí porque llegué en un momento muy bueno, lo reconozco, claro. ¿no? Fui uno de los pioneros en España precisamente gracias a que llegué en este momento en el que no lo usaba nadie. Y bueno, a partir de ahí empecé a jugar, empecé a trastear, tuve la suerte de poder aplicarlo en distintos casos muy interesantes, en Roma, por ejemplo. En Roma te has hinchado. Yo me he hinchado. Porque viajas a Roma regularmente. Claro. A ver, en esa época a lo mejor no tanto, porque ahora me paso como 2 meses al año en Italia y me da tiempo a hacer muchas cosas, sí. pero en esa época no tanto, obviamente, pero sí, aprovechaba, ¿no? También. Y claro, de una forma no profesional, simplemente yo iba con mi cámara y, oye, intentaba hacer lo que podía, pero es verdad que luego pues empecé a hacerlo de una forma más reglada ya, ¿no? Tuve la suerte de encontrarme con gente que estaba muy interesada en estos temas, especialmente con el profesor José María Luzón, que bueno, pues es uno de los grandes arqueólogos, historiadores del siglo XX en nuestro país, de la segunda mitad, ¿no? Director del Museo Arqueológico Nacional, director del Museo del Prado, en fin, un nombre impresionante y que, bueno, pues tuvo a bien, fue profesor mío en la universidad y tuvo a bien pues darme una oportunidad para que probáramos todas estas cosas. Y a mí eso me sorprendió y me encantó. Porque así pude virtualizar, por ejemplo, la colección de vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional, porque así pude virtualizar muchas de las piezas de bronce y de mármol de la Villa de los Papiros de Herculano. Hicimos muchos proyectos juntos y, bueno, pues a partir de ahí yo dije, esto tiene que aumentar, esto tiene que seguir, y fue cuando me puse por mi cuenta para ampliar terreno, ¿no? Para ir a llegar a muchísimo más. Estamos más o menos, eso fue en 2015, 2016, y ya en 2017 me puse por mi cuenta, me establecí con mi propia empresa, que al final era yo solo, o sea, era hombre orquesta totalmente. Queda rimbombante decir mi empresa. Sí, es mi empresa, pero no, era yo solo, un autónomo, pobrecito, intentando ganarse la vida y salir a flote, ¿no? Y entre el proyecto de Antigua Roma al día y la tecnología aplicada al patrimonio, creo que he conseguido lo que es mi sueño, ¿no? Que es dedicarme a todo lo que sea tecnología aplicada al patrimonio, en concreto a la Antigua Roma, si es posible, siempre. Y bueno, pues fíjate que empezamos a
a trabajar en muchos sitios y empecé a encontrarme algunos compañeros ya que trabajaban también en estas materias o en materias afines, y a partir de ahí, pues fíjate, me uní en muchos proyectos, pero como 3 autónomos separados, pues a quienes son ahora mis 2 socios, Miguel Fernández y Pablo Aparicio, que son 2 profesionales como la copa de un pino, y bueno, trabajamos en muchos proyectos juntos. Y en 2021, nada, plena pandemia ya después del confinamiento, nos dimos cuenta de que a lo mejor éramos una empresa y no nos habíamos dado cuenta. Claro. Yo creo que ahí estaba un poco la clave, porque fíjate que lo que me pasaba cuando estaba yo solo era que no daba abasto, no daba a todo. Era imposible, ¿no?, abarcar absolutamente todo y se me escapaban muchas cosas. Es que ahora la gente estaba pensando, me parece estupendo, Néstor, libros. Néstor, Antigua Roma al día. Néstor, lo hemos visto en la tele. ¿De dónde sacan las horas? Entonces ahí no llegas, no Claro, llegas. Es que no puedes, ¿no? Y son demasiadas cosas y no llegas, porque al final tienes la parte de divulgación, tienes la parte de tecnología, tienes una cantidad de cosas que es imposible de controlar. Y por eso nos unimos entre los 3 y dijimos, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y oye, 2 años nada más han pasado desde ese momento y te puedo decir que está funcionando. Que ya somos unos cuantos en la empresa, ya somos más de 10 personas en nuestra empresa, que es 3D Stoa. 3D Stoa. 3D Stoa, patrimonio y tecnología. Y bueno, pues eso de pasar de 3 hombres orquesta por separado a unirnos en un triunvirato, yo creo, de lujo. Sí, 3 mosqueteros. y a partir de ahí, pues trabajar con profesionales que se han ido uniendo a nosotros y que, ya digo, ahora somos más de 10 personas ya trabajando. Y oye, es una maravilla, porque llegas mucho más lejos, puedes dedicarte a muchos más proyectos y sobre todo puedes delegar en personas en las que confías y que sabes que van a sacar el trabajo adelante porque son verdaderos profesionales, ¿no? Y yo creo que estamos consiguiendo algo que no había sucedido hasta ahora, al menos en nuestro país y en este sector, efectivamente, y que estamos pudiendo llegar a proyectos muy grandes. Yo creo que eso es lo interesante. Ahora la empresa, al estar los 3 juntos, entiendo que cada uno se dedicará más a una cosa. Eso es. Claro, porque hablábamos de virtualización, de fotogrametría, pero es que abarcamos, en 3D Stoa abarcamos mucho más, ¿no? Claro. Abarcamos desde virtualización, pero ya no solo fotogramétrica, sino también, como te decía, de escaneado láser, ¿no? De estructuras, de grandes estructuras, que es sobre todo lo que se ocupa mi compañero Miguel. Vuelo de drones. Somos una empresa que tiene licencias para volar. Hace drones, falta una licencia, por claro. supuesto, ¿no? Y podemos volar pues sobre espacios urbanos, hemos volado en muchas ciudades para virtualizar en 3D estos monumentos históricos y sobre todo que todo esto luego se pueden hacer planimetrías, se pueden hacer estudios, se pueden hacer pues todo lo que tenga que ver con inspecciones de los monumentos, si hay grietas, si tienen algún tipo de peligro, cualquier cosa se puede hacer gracias a la virtualización. Puedes analizarlo. Puedes analizar, aquí hay algo que no exacto, ves. Puedes hacer análisis de muchos tipos, incluso humedades o cosas, todo lo que te imagines en cuanto a la protección del patrimonio también está dentro, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora llegamos a hacer virtualizaciones mucho más amplias de piezas de museo, por ejemplo. Yo llevo muchos años tratando de inculcar esa idea en los museos de necesitas que tu patrimonio esté virtualizado, necesitas que tus colecciones, que tus fondos estén virtualizados, porque estamos en ese mundo. Y fíjate que la pandemia ha dado mucho sobre esa idea, porque nos quedamos todos encerrados unos meses en casa y los museos que tenían sus piezas virtualizadas en 3D, ojo, las podían mostrar a la gente de una forma nueva y distinta. Y eso se han dado cuenta muchas instituciones, por suerte, y muchos gobiernos también. Y por eso estamos trabajando, claro, ahora estamos trabajando en museos en los que vamos a virtualizar 100, 200, 300 piezas de una sola vez y es algo impresionante. No solo porque estamos ayudando a nuestro patrimonio, sino porque a mí, personalmente, el poder tener delante según qué objetos, es esa experiencia que te decía, ¿no? Alucinante. Es maravilloso. Te sobrecoge, porque estás tú solo ante la pieza. Sí, sí, sí. Yo es que me imagino, porque recuerdo, ahora que dices lo de la pandemia, creo que era el Prado, que tenía las medinas en foto enorme de esto que lo haces, y me imagino a la persona que lo hizo. Estar solo ante esa pieza, ese cuadro. Es impresionante. Es algo alucinante. Es maravilloso. Es un mundo. Es verdad que me da mucho miedo tocar según qué piezas, ¿no? Por lo frágiles que pueden llegar a ser. Sí, porque la vida real no es como la peli de Ángeles y Demonios, que entra al Archivo Vaticano, ¡un libro! ¡Vamos a reventarlo todo! No pasa nada. Sí, sí. Pero
es eso, tienes delante ciertos objetos que es realmente impresionante. Esto es maravilloso. Y es que tú lo decías ahora, ¿no? Las fotografías de alta resolución gigapíxel también hacemos ese tipo de digitalización para ver con todo detalle los cuadros. Por ejemplo, aunque a un cuadro se le puede hacer un modelo 3D y se le puede sacar el microrrelieve de las pinceladas que tiene. Y vamos mucho más allá porque hacemos impresión 3D, como decíamos antes, ¿no? Réplicas que nos permiten crear objetos que de otra forma están dentro de una vitrina y no puedes tocarlos. Por ejemplo, para los que sigan el condensador de flujo, el programa de divulgación de la 2, hemos sacado varias piezas que hemos creado nosotros. La temporada 3, yo he sacado, por ejemplo, la carta del senatoconsulto de las bacanales, ¿no? Este senatoconsulto que prohibió las bacanales para siempre, en un episodio muy turbulento de la historia romana, 186 a.C., y obviamente no vamos a llevar, es imposible, un original al plató, al programa, sino que lo que hicimos fue generar una réplica de impresión 3D y es lo que yo llevé a la sección. Si el que lo quiera ver, lo tenéis en la carta de Retelevisión Española, y lo que tengo allí es una réplica que hemos generado nosotros mismos, ¿no? O, por ejemplo, una que me hizo especial ilusión es el disco de Teodosio. No sé, es grande. Es enorme, ¿no? Sí. Es un disco de plata, para el que no lo conozca, de unas dimensiones bastante considerables. Si no recuerdo mal, son 75 centímetros de diámetro. Es como una paellera de estas de una paellera grande, sí. Un poco eso. Y es un disco de plata que conmemora los 15 años del, probablemente, porque hay dudas, del reinado del emperador Teodosio, ¿no? El emperador nacido en Cauca, en la provincia de la actual Segovia. Y es un disco conmemorativo de plata maravilloso que apareció muy cerquita de Mérida, y apareció en el siglo XIX, y los que lo encontraron lo hallaron doblado. Al intentar desdoblarlo lo terminaron de partir, con lo cual está partido en dos fragmentos. No toquéis las cosas. No hay que tocar las cosas que se encuentran por el campo. Hay que llamar a las autoridades. Sí. Por favor. En fin, pero bueno, siglo XIX ya como sabemos. La noticia esa de un niño jugando, se ha encontrado una moneda, hay algo más ahí detrás. Cuidado que esto puede llevar problemas, ¿no? Sí. Pues sí, y ¿sabes cuál es el problema del disco de Teodosio? ¿Cuál? Que está escondido en el sótano de la Real Academia de la Historia, en Madrid. Hay que romper esa puerta y hay que entrar. Claro. Hay que entrar ahí. Para mí, el disco de Teodosio es la pieza arqueológica romana más importante de la península ibérica. Es la pieza cumbre. Y es que además se siguen reproduciendo. Es maravilloso. Porque monedas estas de plata de conmemoración. Claro, conmemorativas. Sigue haciéndose. Aquí a lo mejor se pasaron un poquito del tamaño. Sí, se les fue la olla. Se les fue un poquito la mano. Pero sí, es un clipeo ceremonial que conmemora el reinado, ¿no? Y esta pieza no la puede ver prácticamente nadie. Porque está ahí escondida. ¿Por qué está escondida? Bueno, pues porque es propiedad de esta institución, de la Real Academia de la Historia, contra la que no tengo absolutamente nada, pero señores de la Real Academia de la Historia, si nos están escuchando, por favor, saquen ese disco de plata maravilloso para que lo vea todo el mundo. O lo sacamos nosotros. O si no, lo vamos nosotros a sacar. Es verdad que, en mi opinión, pero esto ya son cuestiones más políticas que no tenemos nosotros voz ni voto, pero esa pieza debería tener una sala para ella sola en el Museo Arqueológico Nacional. Sí. Esa pieza debería estar ahí, como tiene la Dama de Elche, por ejemplo. Y si me apuras, mándala a Mérida, que es donde apareció, ¿no? En Almendralejo apareció, mándala al Museo Nacional de Arte Romano, en el que hay una réplica, todo hay que decirlo. Pero fíjate que para mí la experiencia de poder haber creado una réplica perfecta de ese disco es algo increíble. Además, que la usamos también para el condensador de flujo, precisamente. Goyo Jiménez la sacó en el programa. Y tengo que decir que como esa pieza, luego Televisión Española no la quiere para nada, cuelga orgullosa de la pared de mi despacho. ¿Te lo llevaste? Sí, por supuesto, me la llevé a mi casa y ahí está, y ahí la tengo. Y la miro cada mañana y digo, qué maravilla. ¿Y lo del edicto de las bacanales, el senatoconsulto, quién lo tiene? Pues mira, también está normalmente en mi casa. ¿Sí? También está en mi casa, pero ahora, justo en este momento en el que estamos grabando, está en Madrid. Está en la Fundación Telefónica. De hecho, los que estéis escuchando esto antes del mes de noviembre de 2023, todavía tenéis la oportunidad de ir a ver a la Fundación Telefónica en Gran Vía la exposición sobre fake news, la máquina de mentiras se llama, ¿no? Sobre fake news a través de la historia y hasta nuestro presente, ¿no?
desde el pasado hasta el presente. Y bueno, pues por suerte en esa exposición yo he creado una pequeña parte que tiene que ver con la antigua Roma, para la que pues me pidieron tanto los contenidos como las piezas. Entonces, me pasó lo de, ¿te acuerdas de lo de la lista de los Reyes Magos? Sí. Bueno, pues me pasó eso. Entonces, a mí cuando me llaman para esta exposición me dicen, Néstor, queremos, obviamente porque querían originales. Hombre, Y no. Si te parece, ya dicen, que se venga, puede, claro. claro. Entonces me dijeron, Néstor, haznos la lista de los Reyes Magos. Y yo les dije, pero ¿Estáis seguros? ¿qué límites tengo? No, tú pon piezas. venga, tú pon, vamos a ver. Entonces, claro, yo puse el Senato Consulto de las Bacanales, Claro. hablando de bulos, ¿no? De bulos de la antigua Roma, Senato Consulto de las Bacanales, les puse cabezas de varios emperadores, de Livia, por ejemplo, también, de la emperatriz Livia, una de Augusto, una de Domiciano, otra de Nerón, Claudio, Tiberio. Los cromos. Bueno, yo les hice la colección completa, ¿no? Todo, la mitad de los Julio Claudios, Domiciano, en fin. Y todo primeras espadas, museos capitolinos, British Museum, en fin. A ver, pidieron, ellos dijeron. Yo les puse lo que me dijeron. Claro. Néstor, ponlo lo mejor que se te ocurra. Yo les puse piezones. Y luego fue Néstor, Claro. quizá. Claro, cuando yo les entregué esa lista y lo vieron, dijeron, Néstor, ¿te has pasado? Yo dije, claro que sí. Sí, yo ya lo sabía, pero bueno, uno puede soñar, ¿no? Y en ese momento teníamos la disyuntiva entre, ¿qué hacemos? ¿Ponemos piezas peores o ponemos esas piezas que yo había imaginado, pero en forma de réplicas? En forma de réplicas. ¿Por qué no? Y lo que hicimos fue hacer modelos 3D, modelos virtuales de esas cabezas del British, de los capitolinos, de muchos museos de alrededor del mundo, incluso Villa Getty en Estados Unidos, ¿no? En Malibú. Y ahí están en la exposición. ¿Y están las réplicas? Ahí están las réplicas a tamaño natural de 6 cabezas de Augusto, Livia, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano. ¿Hechas Son por 3 de Stoa? maravillosas, espectaculares. Ostras. Son una preciosidad. La réplica también del Senato Consulto de las Bacanales. Y luego, eso sí, aquí tuvimos suerte. Hay 3 monedas también en la exposición que nos hablan justo del conflicto entre Marco Antonio y Octaviano, el futuro emperador Augusto, y de cómo el futuro emperador Augusto utilizó la propaganda política y los bulos, las mentiras, para poner en contra a todo el mundo de A ver, Marco ese Antonio. testamento. Claro, eso, justo. Y sobre todo para ganarse incluso a las tropas de Marco Antonio a su bando, ¿no? Una historia muy Es interesante. muy interesante ese momento cuando lleguemos en Roma Sí, Eterna. eso va a ser curioso, Sí. ¿no? Porque Augusto nos gusta, sí, pero Augusto tiene una vis tenebrosa. No, claro, hay una cara totalmente oscura Sí. de Augusto. Yo siempre digo que es mi personaje histórico favorito, pero ojo, que era un desgraciado de mucho Es cuidado. nuestro desgraciado. Es nuestro desgraciado y Pero, lo queremos mucho, pero ojo, cuidado con el emperador Augusto antes de ser emperador. Sí. Entonces, bueno, pues ahí están las piezas y son maravillosas. Y seguro que nadie ha reparado en que son réplicas. Bueno, no, Estaba puesto. entiendo tampoco, que está- exacto, no claro. engañamos a nadie. Pero que si no lo ves. Pero dices, si no te fijas, yo tengo que decir que cuando las vi terminadas dije, madre mía, son impresionantes, son maravillosas. ¿Sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Que son un préstamo. Y que cuando acabe la Están en exposición tu casa. vienen a mi despacho. A ver, tengo que decir que yo esto ya lo he dicho en 3 de Stoa, que quien quiera tenerlas en préstamo temporal durante un tiempo en sus casas, pues yo se las voy a prestar sin ningún problema. O sea, tu casa son los museos capitolinos. Me tengo que salir. Yo creo que ya me tengo que salir de mi casa para poner tantas cabezas romanas. Yo es que veo que en un futuro vas a hacer el Augusto de Prima Porta por piezas y luego lo reconstruyes. Créeme que eso Lo has ya mirado. está dentro de mis planes. Hostias. No sé cómo lo voy a hacer. No sé dónde lo voy a meter. Me voy a tener que salir yo. Pero pero el Augusto de Prima Porta, el Augusto de Via la Vicana, hay unas cuantas estatuas, el Cómodo como Hércules, que es una Sí. preciosidad de los museos capitolinos. El No que tiene sé. el garrote, es el que tiene el garrote. Eso es, con las manzanas del Jardín de las Hespérides en la mano, o si me apuras, el Hércules Farnesio. No lo sé. En algún momento yo tendré estas piezas porque lo bueno que tiene la impresión 3D es que es muy barata. Porque es que en Ostia creo recordar que me dijiste que tenías el fauno. También De el la casa fauno del de fauno. Pompeya ya está en mi casa. El fauno de la casa del fauno está, lo O sea, tengo es tu también. casa, ahora es la casa del fauno tu casa. Sí, también. es la casa del fauno.
Es verdad, pero ya te digo que me voy a tener que salir. Sí. No tengo espacio y es maravilloso, ¿eh? Un problema... Bendito problema. Bendito problema Sí. el que tengo de que no me caben estatuas romanas en mi despacho. Pero es que las posibilidades son increíbles. Y es que cualquier persona puede tener una pieza así. Y de hecho, las tienen. Porque, por ejemplo, como esto fue muy chulo, porque como regalo de cumpleaños, este año también a una buena amiga mía, Maya Pixelskaya, quien esté por redes la conoce. Un saludo, pues está escuchando, un Maya, saludo. seguro que nos estás escuchando. Pues su emperador favorito y su verdadero amor es el emperador Vespasiano. Bueno, Vespasiano bien, sí. Entonces este año, pues su novio tuvo la idea de regalarle un busto, una cabeza de Vespasiano. ¡Qué bueno! Para que la tuviera, y créeme que alucinó cuando Es que no te lo esperas. se la dio, se la dimos nosotros, y es maravillosa porque además es una cabeza que está en el British, más grande del natural, y es una cabeza que es muy curiosa porque viene de Leptis Magna, y es un Nerón retallado para hacer un Vespasiano. Es decir, cuando Nerón se convierte en Hostis, en enemigo del Estado, Hicieron un Photoshop. le quitaron, le repicaron, pero reaprovecharon la estatua y crearon un Vespasiano, lo cual es maravilloso, porque le añade todavía más interés a esa pieza en concreto, ¿no? Y se es debió quedar genial. flipando. Se quedó alucinada, claro. Pero es que cualquier persona podría tener una pieza como esta, ¿no? Y a un precio muy asequible. Estamos hablando de que una réplica, ya no hablo de una pieza original, que por supuesto es inasumible para cualquier mortal y deben estar en los museos, sino que una réplica en piedra tallada no solo es muchísimo más costosa, sino que nunca va a ser exactamente igual que el original si se hace a mano, ¿no? Pero esto sí, estas réplicas son exactas, son totalmente precisas porque están generadas a partir de la virtualización 3D, y a partir de ahí pues llegamos a conseguir eso, una pieza exacta. Y luego que pesa mucho menos. Sí, es verdad que le puedes poner el peso que quieras, desde nada hasta el original, ¿no? Lo que tú quieras. Es versátil totalmente. Porque recuerdo cuando me hicieron una entrevista en el diario.es que me dijeron, ¿tienes algo romano para llevarte para la entrevista? Y yo tengo un busto de Cayo Julio César hecho por Germanicus Artem, que son unos cracks, pero claro, es Cayola, es tocho. Ostras, y claro. son kilos Fíjate, de peso. Fíjate. Y me hicieron una foto y yo ahí posando en el templo de Augusto, sufriendo con Madre todo el mía. calor, y esto te permite que sea mucho más manejable. Claro, eso es. Y por ejemplo, cuando trabajamos con piezas muy grandes, esto se nota. Tenemos casos de haber hecho estatuas de casi 2 metros y que no pesen más que 3 kilos. O, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que hemos hecho hace poco también muy bonito, con el Museo Egipci de Barcelona. Les hemos hecho varias cosas, entre ellas una réplica de un cartonaje, la llamada momia dorada, es un cartonaje precioso que lo tienen ahora en una exposición temporal en China y que va a estar varios años, con lo cual les hicimos una réplica para que se quede en el museo mientras, ¿no? En su lugar. Para que no pierda valor el museo. Eso es, también, ¿no? Oye, por lo menos que veas cómo es esa pieza. Y les hicimos también unas réplicas de unos sillares de, claro, 1,5 metros cada sillar, de un templo que está en Saruna, en Egipto, un templo tolemaico de Ptolomeo I Sóter, el primero de los diádocos de Alejandro, ¿no? Y es una maravilla porque es una excavación que codirigen ellos y allí en Egipto, y se han encontrado hasta 60 sillares que pertenecen a este templo, formando parte de los cimientos de una iglesia copta del siglo VI. Llevan desde el siglo VI enterrados, con lo cual, imagínate, están perfectos. Están estupendos de conservación. Los han desenterrado y resulta que, claro, son todos del mismo templo y se pueden reconstruir. ¿Qué hemos hecho? Fotogrametría. Claro. Y no se pueden sacar de allí, obviamente, deben quedarse allí en Egipto los sillares, pero virtualmente hemos reconstruido una parte del templo y físicamente hemos impreso algunos de los sillares que se pueden colocar en la exposición que tienen ahora mismo allí en el museo, unos sobre otros, y los puedes colocar tú con las manos, sillares de 1,5 metros que pesan toneladas, y los puedes colocar sin ningún problema porque de impresión 3D no pesan absolutamente nada. Es que eso hace... Ahora estaba pensando, hace años estuve en Zaragoza en una exposición sobre el Titanic. Ajá. Dirás, tiene que ver. Espera, desarrollo. y había una exposición, una reproducción de un pasillo con los camarotes y demás. Sí. Con lo que tú en el museo, con esa reproducción que no pese tanto, puedes hacer estancias. Puedes reproducir que el visitante
se meta en el lugar. Eso es, totalmente, ¿no? Y es que eso una te inmersión introduce. completa, Sí. una inmersión completa. Y es maravilloso. O sea, es que desde objetos hasta eso, estructuras completas, lo puedes hacer. Y es que la impresión 3D no requiere de máquinas muy costosas ni muy grandes, porque todas estas piezas que hacemos se hacen por fragmentos, se hacen a trozos. Y luego como un Lego. Y luego, exacto, se van uniendo como un Lego, totalmente. Pero es que todas estas piezas que estamos hablando se hacen con impresoras que no valen más de 300, 400 euros. Y oye, pues me parece que son muy baratas para lo que pueden llegar a Sí. hacer una máquina de... Y es que las hay más baratas todavía. Y luego el material es muy caro. Es baratísimo. No Estamos pasa como las hablando- impresoras normales, que es sangre de unicornio. No, aquí no, por suerte. El material de una impresora 3D, pues estamos hablando de unos 20 euros el kilo. O sea, una cosa tremendamente barata, porque piensa que eso, si una estatua de 2 metros pesa 3 kilos, pues imagínate el coste de material que tiene, es mínimo, Sí. ¿no? Es maravilloso. Y las posibilidades son todas las que queramos. Todo lo que queramos imaginar lo podemos tener, lo podemos hacer. En el Alucinante. mundo real. Es impresionante. Es que no hay límites. increíble. No hay los límites. no los hay. Como también he visto que en 3D Stoa, porque claro, me Ujú. hablaste de la empresa ahí, vi en redes Sí. que hay un nuevo juguetito, una Ajá, nueva pieza ajá. del puzzle 3D Stoa, Ujú. que también tiene relación con esto de las piezas, es Albeus. Sí, Albeus XR. Que eso es algo que me alucinó, Ujú. porque es como tener la posibilidad de tener un videojuego, Sí. pero con cosas reales. No, es maravilloso. Piezas reales. Albeus XR es un, digamos que es un repositorio, es un lugar de encuentro de objetos. De objetos de distintas culturas. Ahora mismo hemos empezado el proyecto con el mundo romano y con el mundo renacentista, ¿vale? En concreto en la península ibérica. En el mundo romano sí que nos abrimos a todo el imperio, pero claro, el Renacimiento es muy amplio Sí. y nos hemos centrado en la península, ¿no? Pero nuestro plan es ir aumentando, tanto cronológicamente como espacialmente, todos estos elementos. Por ejemplo, en el mundo romano, ahora mismo tenemos 2 espacios, el puerto y la casa. Entonces, imagínate, pues en Albeus XR puedes encontrar ánforas, puedes encontrar objetos caseros desde ollas, como puedes encontrar lucernas, como, y es la parte que a mí más me gusta, lo tengo que reconocer, estatuillas del arario, por ejemplo, ¿no? Claro. Hemos creado un conjunto de figuras, pues un Genius, unos Lares, una Isis Fortuna, un Mercurio, en fin, diferentes elementos que todo romano tendría en su larario, en su altar. Entonces, tú allí puedes no solo ver cómo eran originalmente, porque lo que hacemos no es poner las piezas actuales, sino es que a partir de esas piezas actuales como referencia recreamos cómo eran en época romana, porque imagínate, tienes un lar, un dios lar de bronce. Hoy en día, las piezas de bronce siempre cogen lo que se llama la pátina, ¿no? Con el paso del tiempo se vuelven normalmente verdes, a veces marrones, a veces negras, normalmente son verdes. Es como el color bronce que nosotros conocemos de todas las estatuas que vemos por la calle, antiguas, Sí, ujú. o las que vemos en los museos, siempre cogen ese tono. El Marco Aurelio a caballo. El ese Marco tono. Aurelio ecuestre. Mm. Pero claro, imagínate, ¿ves? Por ejemplo, el Marco Aurelio conserva, en parte, el dorado. Tiene algunas partes que se Eso ve. es. En el mundo clásico, en el mundo romano en concreto, las estatuas de bronce siempre eran doradas. Siempre. Cuando tú veas una estatua de bronce, un objeto de bronce, siempre lo tienes que imaginar dorado. Pero aquí pueden pasar 2 cosas. Puede ser sobredorado con pan de oro, como es el Marco Aurelio, que está con pan de oro pegado por encima del bronce y es una capa de oro. O las estatuas, a lo mejor caseras, los objetos cotidianos, todo esto es simplemente el bronce pulido. Y el bronce pulido tiene un brillo dorado también. Es un dorado un poco diferente, no es el del oro, pero lo tiene. Y eso es lo que nosotros hemos recreado en Albeus. Es lo que hemos hecho, crear estas piezas como las verían los romanos originalmente. Que a nosotros a veces nos puede chocar un poco, igual que nos pasa cuando las estatuas las vemos con los colores originales, Sí. ¿no? Pintadas, pero es que eran así. Entonces, es un repositorio muy interesante tanto para una persona que quiera disfrutar de estos objetos y ver cómo eran, para un profesor o una profesora de universidad o de instituto que quiera enseñarle a sus alumnos cómo eran estos objetos del pasado, y también está pensada para profesionales del sector de la virtualización y de la recreación del patrimonio, porque se pueden comprar. Claro, puedes comprarlo como desarrollador de algo. Eso es. Compras los objetos y puedes tener una estancia Eso correcta. es. Exacto, tú puedes comprar esos objetos y nosotros te aseguramos rigor, porque obviamente todo lo que entra en Albeus XR
tiene una ficha en la que nosotros te damos bibliografía, paralelos, te aseguramos el rigor en el periodo en concreto en el que existe ese tipo de pieza para que tú la puedas usar si quieres en tu contexto. Es una maravilla. Es una pasada. ¿Esto qué es? Pero fíjate que a partir de ahí a nosotros nos lleva a un mundo que es, por ejemplo, el de la realidad virtual. Claro, con todo, es que es maravilloso. Todo lo que me estás contando es que lo que decía antes es un engranaje, son cadenas, Sí. eslabones de uno mismo. Claro. Y todo puede parar ahí, a Eso la virtualización es. en 3D, realidad virtual, todo en uno. Imagínate paseando por una casa de Pompeya, ¿no? Imagínate la casa del fauno con la estatua del fauno virtualizada en 3D, con su brillo dorado del bronce original en el centro del atrio, con su mosaico de mármol Opus Sectile, con sus paredes pintadas, y tú, a través de un casco de realidad virtual, puedes pasear por esa casa exactamente como era, ¿no? El día de antes de la erupción, si quieres. Es que O durante la erupción, ¿no? Puedes vivirlo. Y esto se hace ya. Y entonces, nosotros lo que intentamos es que ese tipo de recreaciones sean lo más fieles posibles a la realidad. Y esto es lo que conseguimos con las piezas de Albeus, ¿no? Pero es que, más allá, por supuesto, todo esto se basa en la recreación 3D, que es la pata que lleva más mi compañero Pablo Aparicio, que es un genio de la recreación virtual, y es diseñar desde cero, basándonos en algunos paralelos, basándonos en lo que conservamos, pero recrear todo lo que queramos. Vi un vídeo del Beau Ferrer. El Beau Ferrer fue él. El Beau Ferrer es nuestro en la recreación, ¿no? El Beau Ferrer es un barco romano de época de Nerón que se hundió justo delante de la costa de Alicante, en Villajoyosa, y hemos recreado la ruta, hemos recreado el barco completo, hemos recreado hasta el hundimiento y la transformación en yacimiento arqueológico que es hoy en día, ¿no? Lo es que hay que verlo, el Beau Ferrer hay que verlo. Eso lo tenemos colgado en internet, el vídeo es una maravilla. Y lo pondré como respuesta en redes sociales, el vídeo, para que lo puedan ver, el tweet, genial. Y así lo vemos. Pues es maravilloso, maravilloso. La verdad es que es un proyecto que a mí me encantó, es espectacular. Y no solo eso, sino que os invito a que vayáis a Villajoyosa, a Alicante, porque además de ser un pueblo precioso en el que podéis comer chocolate, valor, que es de allí el chocolate, tenéis un museo, el Museo Municipal, el Vilamuseu, que tiene una exposición dedicada a este barco. ¿Os imagináis? Más de 2.000 ánforas llenas de garum, lingotes de plomo, hay de todo. Ese barco es impresionante. Y allí tienes una exposición en la que te lo van a enseñar todo al detalle, incluyendo recreaciones que hemos hecho nosotros y modelos impresos en 3D, réplicas de algunas de las piezas, lógicamente, ¿no? Y de ahí es que podemos ir a cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, en este mismo momento, estamos haciendo un proyecto en Pompeya, estamos haciendo un proyecto en Herculano también, en el que estamos haciendo recreaciones 3D de algunos espacios. O sea, que estáis metidos en el mundo, sí, en sí, el mundillo romano. Y a mí me encanta, ¿no? Porque al final, piensa que 3D Stoa es una empresa que va más allá de la antigua Roma, ¿no? De lo que soy yo en este caso, porque hemos hecho proyectos, pues, Renacimiento, arqueología industrial, hemos hecho moderna, medieval, prehistoria. Ahora tenemos un proyecto también talayótico en Mallorca, con el yacimiento de Son Fornés, muy importante. Y es que cualquier época de la historia se puede recrear. Pero obviamente cuando un proyecto es romano, claro, a mí me da especial gustillo, ¿no? Claro. Obviamente para mí eso es maravilloso, sobre todo porque ahí puedo ejercer también mi faceta de investigador de la antigua Roma, ¿no? Claro. Y poder decir, vale, esto sí, esto así, esto no, que en otros casos es mi compañero Pablo el que puede tener todavía más conocimiento, sobre todo estructuralmente, de las arquitecturas, en fin. Y en la antigua Roma, pues mira, tenemos una mente pensante más para poder trabajar, ¿no? Y recrear pinturas. Y bueno, la verdad es que es impresionante los trabajos que estamos haciendo en ese sector. Y ya te digo que es él el genio, Pablo es el genio que recrea todo esto y que hemos hecho hace poquito también. Y esto nos va a unir a la última pata de 3D Stoa, que es la formación. Porque hemos hecho hace poquito, no sé si lo habéis visto, la recreación de dos elementos. Por un lado, la Basílica de San Pedro en época del emperador Constantino, en el siglo IV, que es una maravilla. Obviamente esa basílica ya no existe, tenemos la basílica moderna, pero tenemos los datos suficientes como para poder recrearla. Y esto es impresionante. Y hemos hecho también la recreación de la ciudad de Segóbriga. Desde el aire. Ese lo vi, ese sí que lo vi. Por redes, una seguro. Pasada, sí. Es maravilloso. Es una vista general, digamos,
que nos permite, bueno, pues darnos un poco la idea de cómo era Segóbriga en el siglo II, por ejemplo. Y esto, tanto la ciudad de Segóbriga como la Basílica de San Pedro, son los casos de estudio de 2 de nuestros cursos de Core Formación, que es la plataforma en la que nosotros hacemos que todo el mundo aprenda estas tecnologías, porque está muy bien que nosotros lo hagamos, pero es que hay trabajo para todo el mundo. Claro, es que esto no es cerrar el conocimiento Eso es, a totalmente 4 lo eruditos. opuesto. Eso es. Hay que la gente aprenda. Sí. Y tenéis cursos para todo esto. Desde siempre hemos pensado que cuanta más gente aprenda de esto, más interés va a haber por estas tecnologías y más se van a usar y más se va a valorar el trabajo que nosotros estamos haciendo y que otros profesionales están haciendo. Es que hay patrimonio para aburrir. Hay para todo el mundo, claro. Y en muchos países y en muchos lugares, tenemos muchos alumnos, por ejemplo, en Latinoamérica, en fin, nosotros no podemos abarcarlo todo. Entonces, es genial que haya mucha gente dedicándose a este tipo de tareas. Son ramas profesionales que están surgiendo ahora y que son impresionantes. Y bueno, pues tenemos cursos de fotogrametría, de escáner, de virtualización, de impresión 3D, de recreación, de realidad virtual, en fin. Una serie de tecnologías que son las que nosotros usamos en el día a día en nuestra empresa y que, ya te digo, queremos que todo el mundo las aprenda y con casos prácticos, reales y muy interesantes. Yo estoy en shock ahora mismo porque de 3D Stoa hay como 3 empresas en una. Son casi. La verdad es que son varias patas, ¿no? Claro, lo que decías de los autónomos separados, Eso es que verdad. realmente es un único proyecto. Todos porque juntos. todo Y es... todo se retroalimenta, Sí. que eso es lo más interesante, ¿no? Yo creo que todo lo que aprendemos en Core lo aplicamos luego en proyectos. En Antigua Roma al Día yo cojo elementos que hemos recreado, objetos 3D, en fin. De hecho, no sé cuándo lo sacaré, pero tengo algunos vídeos para el canal de YouTube de Antigua Roma al Día que van a incluir algunas piezas virtuales y van a incluir también impresión 3D. Ahí lo dejo porque Claro. es para dentro de unos meses todavía, pero creo que va a ser muy chulo, va a ser muy interesante. Todo se alimenta. Sí, eso es. Joder, pues Eso yo es. estaría aquí hablando 5 horas contigo de esto porque me alucina. Es un mundo que la gente desconoce. Porque sí que, por ejemplo, posiblemente hayan visto algún vídeo de Sketchfab, Ujú. un link, Ujú. que tú entras y puedes mover Sí, la pieza. Eso es un poquito. Es un poquito ahí, que hay una animación, Ujú. pero no puedes saber hasta qué punto puede revolucionar nuestra relación con el patrimonio, la conservación y cómo nos puede ayudar en el futuro. Ujú, Porque totalmente. ahora mismo tenemos fuentes las que tenemos, pero dentro de 1000 años la información que dejaremos a nuestros futuros investigadores será mucho mejor. Porque si nos cargamos el planeta como lo estamos haciendo, Pues por lo menos que quede virtual. que quede virtualizado, que quede Exacto. conservado, ¿no? Y yo espero que en este programa hayamos podido conocer, y yo he alucinado, a un Néstor que no conocemos. Porque te conocemos por las cosas romanas. Pero después, tú, cuando se apagan las cámaras del flujo o cuando se acaba el libro, hay más trabajo ahí. Sí. Y es que hay más muchísimo. trabajo fuera que dentro casi de tu mundo, porque me estás contando una de proyectos que yo me asusto Bueno, con la cantidad. yo te lo agradezco un montón porque realmente esto es lo que no suelo contar. Porque al final mi trabajo, el que Claro, más se ve, ¿no? Es sí. Antigua Roma al Día y yo estoy encantado de Antigua Roma al Día. Pero hay mucho más, efectivamente, ¿no? Y yo creo que todo se retroalimenta, como estábamos diciendo. La divulgación es una parte más de la empresa y es una parte más de lo que hacemos. Y para mí es el trabajo soñado, ¿no? La mezcla de todo esto que estamos diciendo, pues entre todo lo que es divulgación, libros, viajes, vídeos, redes, y luego la virtualización 3D, la realidad virtual, la impresión 3D, todo esto se retroalimenta para llegar a hacer lo que a mí me gusta hacer, que es enseñar a todo el mundo el patrimonio desde todos los ángulos posibles, ¿no? Y si es con tecnología bien utilizada, pues mucho mejor. Sí, porque la tecnología, el miedo, vamos a abrir el melón. Abramos el melón ya, la IA. Bueno, La IA bien usada está bien, es una herramienta muy sí, buena, sí. pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La IA es algo que nosotros en nuestra empresa estamos utilizando, porque no hay que cerrarse a la realidad, al mundo en el que vivimos, pero hay que usarla con cabeza. Una cosa es que usemos la IA como acompañante, ¿no? Como un extra, como un elemento que nos va a permitir acelerar ciertos procesos y que nos va a facilitar la vida. Esto a favor, totalmente. Pero, y esto ya lo hemos hablado en redes varias veces, lo hemos tenido que comentar, porque estamos en un momento crítico en el que tenemos que sentar las bases de qué está bien y qué está mal. No digo que yo tenga la verdad absoluta y que yo tenga que definir y mandar, sino
de hablar de buenas prácticas por mi propia experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos viendo ahora los generadores de imágenes, Stable Diffusion y todos estos modelos... Una IA nos dice cómo era un pueblo Wow, vikingo. maravilloso. Se lo inventa. Y te salen, pues en fin, horrible, Sí. ¿no? De hecho, hubo un ejemplo de visigodos con unas pintas horrorosas en una revista hace muy poco, generada con inteligencia artificial, un desastre. Ha habido algunas personas que han colgado algunas fotos de estas de, pues eso, intentar colar como fotografías de recreaciones del pasado y que no tienen ni pies ni cabeza. Pero no es culpa de la IA. Al final, la inteligencia artificial hace lo que sabe hacer. Si tú le has dicho que el mundo romano, a través de todos los ejemplos que ha visto, es lo que ha visto en las pelis, series y lo que ha visto en fotografías de ruinas, Pues mal. pues lo que va a pensar de la antigua Roma es normalmente ruinas. Claro. Y encima lo que vea de las películas va a estar 99% mal. Entonces, ¿cierta idea va a tener? Pues a lo mejor, pero los detalles van a ser desastrosos. Y muchas veces la propia imagen todavía no llega a las calidades Y las que manos. buscamos, ¿no? Y las Bueno, manos. lo de las manos ya dejémoslo. Da mucho miedo lo de las manos. 8 dedos, Es bastante torcidas. terrible. Sí, sí. Que te puedes divertir con ello un rato, por supuesto, y es genial. Y yo me he puesto a mí mismo en situaciones, en un cuadro de Leonardo da Vinci. Yo también, sí. Chulísimo, genial, guay, pero no sirve para el trabajo de divulgación. Claro. La divulgación es algo mucho más cuidadoso, ¿no? No hay rigor, no es profesional. Si algún día entrenáramos una IA con los conceptos reales de lo que es la antigua Roma, pues probablemente nos dé buenos resultados. Ojo, cuidado con eso, porque el futuro también puede ir por ahí. Sí. Pero de momento no estamos ahí. Y cuando llegue habrá que trabajar con ello. Pero ahora mismo lo que se puede hacer con estos modelos no es lícito para divulgar ni para hacer trabajo profesional. Y cuando hablo de divulgar, no hablo de lo que erróneamente, en mi opinión, se llama alta divulgación. Para mí, divulgación es todo y toda la divulgación es rigurosa. Debe ser rigurosa. No hay una alta y una baja divulgación. No, no, no. Es como si ese concepto es como si hubiera temas Claro. que merecen seriedad y otros que no. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Y públicos. Sí. Y públicos que merecen seriedad y otros que no. ¿De qué me estás Eso, hablando? eso porque, claro, no. Todo el mundo tiene derecho a recibir una información rigurosa, aunque se explique de una forma más compleja o más sencilla. Claro. Todo se puede hablar y todo se puede explicar si se cuenta de una forma adecuada. Pero no hay que reducir el nivel, no hay que bajar el nivel. No, simplemente vamos a contarlo adaptándonos al público con el que estamos trabajando. Pero el rigor siempre tiene que estar ahí, porque el rigor no se ve, porque el rigor está por detrás. Porque el rigor son las horas de trabajo que tienes de haber investigado, de haber buscado bibliografía, de todo ese trabajo que no le interesa a nadie más que a ti mismo que lo estás haciendo. Entonces, para mí eso es fundamental y algunas herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer cosas como esta, sí, pero otras muchas todavía no. Entonces, bueno, vamos a adaptarnos, como digo, a ese mundo en el que vivimos y estamos hablando, en este caso yo mismo, de una empresa tecnológica que, por suerte o por desgracia, tiene que lidiar con cosas como esta, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, vamos a intentar sacar lo mejor de la inteligencia artificial e intentar que no se extiendan las malas prácticas que, bueno, por suerte de momento parece que, salvo excepciones, estamos haciéndolo bien. Es lo que hay que hacer, abrazar las nuevas tecnologías que vengan. Bueno, lo que venga. esta sí es nueva tecnología. Esta sí, abrazar lo que venga sin demonizar y aprovechándola. Porque hay que saber utilizar, como tú dices, hay que tener mucho cuidado y utilizarla bien, para el bien, no el reverso tenebroso, porque parece que nuestra simulación en la que vivimos está yendo hacia el final malo. Siempre hacia lo malo, no Sí. vemos lo bueno. Hacia lo peor de las películas, porque nos habían vendido que los robots trabajarían y nosotros nos dedicaríamos al arte. Pero con la IA lo que se está viendo es que quizá no somos nosotros los que nos dedicamos al arte, sino que intenta la IA. Intenta coger lo bueno, ¿no? Sí, claro. Coger lo bonito. Soy una IA, pero no soy tonta. Yo creo que este tema pues, es un buen cierre, un buen broche, porque la IA es un tema candente que se está aplicando a todo, pero todo, desde las finanzas personales a todo. Y gente en redes sociales para estrategias de redes, todo. Y me parece bien porque la tecnología es todo lo que hemos hablado hoy aplicado a la historia. Y me parece que ha quedado un programa muy bonito. Yo espero que hayas estado a gusto, contento. Encantado y contentísimo de poder hablar de lo que más me gusta. Que llevamos más de una hora de programa. Y no lo parece. Y esto ha pasado volando. Entonces, lo que voy a hacer ahora, me voy a despedir, voy a subir la música y después vendré con la sección sin música
para contar lo que he estado haciendo en agosto y septiembre, porque hemos estado haciendo programa de verano de dioses. El último fue de Baco, por eso lo del Senado Consulto, porque lo mencioné el caso. Sí, sí. Y ahora hablaremos porque se vienen cositas. Así que subo la música. Hasta luego, Néstor. Un fuerte abrazo y ahora nos vemos. Bene, vale. Y ahora empieza la sección sin música, después de un mes sin sección sin música, porque en el mes de agosto no hubo. Voy a beber agua porque la entrevista ha sido intensa. Un poquito de agua para hidratar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te haya ido muy bien el verano. Espero que, como decía en la introducción, que lo hayas pasado bien. Y si te ha tocado trabajar, pues oye, espero que ahora en septiembre tengas vacaciones y que puedas disfrutar. Y yo en esta sección lo primerísimo que quiero comentar, me escribió el otro día Víctor Guardia, un oyente de Roma Eterna desde Mocejón, desde un pueblo de Toledo, uno de los más afectados por la Dana. Tanto Mocejón como Magán han sufrido los estragos de la Dana y desde aquí quiero lanzar un saludo a todo el mundo que esté afectado por la Dana y que si alguien puede ayudar, que por favor acuda al ayuntamiento porque hace falta agua, comida, hace falta ayuda. Cualquier ayuda es poca y tanto Mocejón, Magán como cualquier pueblo afectado por la Dana, toda ayuda es necesaria y hay que arrimar el hombro cuando vienen maldadas porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Y desde aquí quiero lanzar un saludo a todos aquellos que han sido afectados y que estén escuchando y que quizá estas palabras y este rato que he estado con Néstor les haya ayudado a pasarlo un poco mejor y a olvidar durante un momento lo sucedido. Así que desde aquí un fuerte abrazo y espero que pronto podáis recuperar la normalidad y podáis volver a casa y estar tranquilamente haciendo lo que más os guste. Como por ejemplo escuchar Roma Eterna, que se viene la nueva temporada, se viene intensa. Primera novedad, quizá me estés escuchando un poco raro, diferente, espero que mejor. He cambiado de micrófono, lo he actualizado, el Audio-Técnica 2020 se ha retirado, está con Rómulo, ascendió a los cielos como si fuera un Quirino microfonil y ahora tengo un Shure que se escucha muy bien. Tengo que entrenarlo porque si me acerco mucho se distorsiona. Si me alejo demasiado no se me escucha muy bien, tengo que reacostumbrarme a aprender a trabajar con este micrófono porque es diferente al otro. Espero que se me escuche bien, espero que hayas disfrutado de esta entrevista, de esta charla hablando de la virtualización, de las cosas 3D. A mí me flipa todo esto, la verdad es que alucino. Y vamos a abrir el calendario como siempre, vamos a ver la planificación de los próximos programas de Roma Eterna. Día 16 estamos hoy, o día 14, si formas parte de la Guardia Pretoriana, y te anuncio que mañana, si estás escuchando esto en sábado, o el domingo, si estás escuchando esto en jueves, día 17, habrá un programa especial muy cortito, con una noticia muy bonita, muy importante, que llevo tiempo queriendo desvelar. Escúchalo, porque va a cambiar Roma Eterna para siempre, para bien, pero va a cambiar Roma Eterna. Y yo es que no puedo, tengo que cortar, porque es que si no, voy a hacerte spoiler y no, quiero que lo escuches. 17, mañana o el domingo, depende cuándo estés escuchando esto. Y el próximo programa, el día 30 o el día 28, si formas parte de la Guardia Pretoriana, será dedicado a los campamentos romanos. Vamos a hablar de ellos porque estando en pleno conflicto púnico, hemos acabado la primera, en nada viene la segunda, toca hablar de los campamentos, la vida en los campamentos, cómo se estructuraban, y lo vamos a pasar muy bien hablando de un tema interesantísimo. Y por si es la primera vez que escuchas este programa, yo en cada uno de los programas de Roma Eterna cuento mi vida, doy las gracias, lanzo mensajes a gente que me ha escrito, como lo que has escuchado de Toledo, pues aquí toca hablar de mi vida y estas últimas semanas han sido un poco agotadoras. Muy bonitas, he aprendido un montón, pero estoy ahora mismo casi en el suelo grabando esto, porque estuve una semana en Roma, estuve aprendiendo un montón. Estuve también en Zaragoza, donde me lo pasé estupendamente. Me dieron hasta croquetas. Croquetas. Se ha convertido en una tradición recibir un tupper de croquetas y yo encantado. Estaban riquísimas. De chorizo picante. Hola, nunca las había probado.
La gente súper baja, súper bonita en Zaragoza. Fue una experiencia hablando de los reyes en el podcast de la historia de Aragón del Cosicas Romanas. Era un podcast de historias romanas hablando de la monarquía romana. Rómulo, Numa, todos los reyes, la caída de la monarquía. Hablamos también de etruscos. Estuvimos hablando también del libro, que quedan nada. Apenas 11 días, 10 días para que salga. El día 27 de septiembre lo tendrás disponible en todos los puntos de venta y en tu librería de confianza. Y espero que lo tengas ya reservado o lo compres porque, no sé, yo creo que te va a gustar. Porque si te gusta el podcast, te va a gustar el libro porque sigue el mismo estilo. Y creo que no me dejo nada por comentar. Empieza una nueva temporada. Vas a flipar. Con lo que se viene vas a flipar. Te lo garantizo. Te va a encantar porque en el fondo estamos juntos en esto. Tanto tú como yo. Somos cómplices en este bendito crimen que se llama Roma Eterna. Y lo del día 17, lo del programa de mañana o el domingo, depende de dónde estés, va a ser tremendo, te lo garantizo. Así que yo me voy a ir despidiendo, como siempre dándote las gracias por estar ahí, gracias por apoyarme y como siempre digo, te espero. En este caso dentro de 15 días no, te espero mañana o te espero el domingo, pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Y ahora me voy a tumbar un rato porque estoy reventado. Un fuerte abrazo.